Nadie podía entrar. Él toma el arca y pone el arca en medio de la gente. Esto ya era una profecía mesiánica. La presencia de Dios estará en medio del pueblo. No será privilegio de unos pocos. Y él pone esta arca y baila delante del arca y crea danza, alabanza. Tanto es así que Mical, que era su esposa, dijo: un rey bailando desnudo no es que estuviera realmente desnudo. Llevaba el efod, que era una túnica interior. Se había quitado las vestiduras de rey, porque él no quería competir con el Rey de Reyes, y se despoja de su presencia diciendo: yo soy uno más entre todos delante del Señor. Aquí él enseña que todos somos iguales ante Dios, incluso los reyes, los sacerdotes, todos iguales ante Dios. Amén. Y es la primera vez en la historia que el arca de la alianza viene en medio de la gente, proféticamente diciendo que la presencia de Dios es para todos. Amén. La otra cosa maravillosa que él hace es que organiza a los sacerdotes y a los levitas. Hay, de hecho, organizaciones. Él dice quién hará qué. Los sacerdotes servirán trayendo los sacrificios y los levitas limpian, cantan, se mueven, sirven y organiza. ¿Pueden decir cómo organiza? Un servicio para Dios. ¿Por qué digo organiza? Porque a veces para nuestras empresas, para donde trabajamos, para el trabajo que hacemos, somos buenos, organizados y puntuales. Pero cuando se trata de Dios, ¿quién llega siempre tarde a su propio trabajo? Dígame por favor, levanten la mano, confiesen quién llega todos los días tarde. Si tú llegas todos los días tarde, eres honorario, ¿qué pasará? Díganme ustedes que son inteligentes. Ok, ¿quién es su jefe? A veces ni siquiera les gusta. No voy a pedir que levanten la mano porque hay cámaras. Tal vez mandamos la foto. A veces ni siquiera te gusta, pero por miedo al castigo. ¿Llegas? A veces yo llego aquí a las 10. ¿Hay media iglesia? Mi pregunta es, ¿por qué para sus jefes, que a veces ni siquiera les gustan, son puntuales y no son capaces, para honrar a Dios, de venir antes a su casa? Chicos, la seriedad pertenece al honor. No vienes por mí, vienes para honrarlo a Él. Yo estaré allí, tengo una cita con Dios, con el Espíritu Santo, en el horario que Dios ha establecido. Yo estaré allí antes. Amén. Muy bien, son muy buenos. ¿Quién es su pastor, por favor? Él creó la celebración de las fiestas religiosas, creó la fiesta alrededor de la casa de Dios. Otra cosa que creó fue la música. Compuso los salmos, estableció la alabanza y la adoración por primera vez en la historia. Antes había alabanza y adoración solo en un tiempo, es decir, solo cuando había servicio a Dios. ¿Saben qué hizo David? Dios no merece alabanza solo por un tiempo, sino las 24 horas. De hecho, se habla de Jesús que restablece el tabernáculo de David en los Hechos de los Apóstoles. El tabernáculo de David era: yo quiero que la gente adore a Dios las 24 horas, que nadie se detenga porque vienen a mí, que soy un rey y quieren estar conmigo. Yo quiero gente que quiera estar con Dios y establezca una adoración continua, que Él sea adorado, honrado por siempre. Maravilloso. Luego Él promueve la justicia y la moralidad, según 2 Samuel 8:15. David reinó sobre todo Israel, administrando el derecho y la justicia sobre todo el pueblo. Luego Él restaura los votos, todos los sacrificios, diciendo que a Dios debemos darle lo mejor, y enseña al pueblo a llevar lo mejor de lo que ganaban, lo mejor de lo que vivían. Por eso Dios dice un corazón conforme al corazón de Dios, porque Él sabía que el Señor era todo lo que Él tenía venía de sus manos. Y luego hizo políticamente una reorganización militar y administrativa. En tiempos de todos los otros reyes, es decir, de Saúl y de los demás que estaban en la época de los jueces, ellos se preparaban para la guerra solo cuando había un llamado a la guerra. ¿Recuerdan el shofar, que era un poco la trompeta de entonces? Se llamaban a la gente a la guerra y todos venían un poco como podían. David fue el primero en organizar el ejército. Una vez leí un libro sobre las guerras de Israel, donde decían que en tiempos de David los soldados no guardaban toda la armadura en casa y luego iban, sino que ya estaba dentro de las murallas de la ciudad. Es decir, apenas había guerra, ellos solo corrían, ya tomaban las cosas y siempre estaban entrenados, porque cuando quieres hacer una reforma, debes crear organización. Di conmigo, organización. Si quieres cambiar tu vida, tienes que organizarte para cambiar tu vida. No tienes que decir tengo que cambiar. Es como ir a cenar con amigos. Vamos, que nos vemos para cenar. Sí, qué bien. Hace 3 años que decimos que nos vemos para cenar y nunca nos hemos visto. ¿Saben por qué?
Porque no hemos abierto las agendas diciendo, ¿cuándo puedes? Yo el lunes, tú el martes, entonces nos vemos para cenar. ¿Lo tienen presente? Esas personas que dicen, ¡qué bien! ¿Qué dice si nos vemos? ¿Cuánto tiempo llevan diciendo esas cosas? A mí me ha pasado un montón de veces. Luego vuelvo a ver a la persona. Justo ahora que estaba en Roma me pasó un pastor que me dice, tú me prometiste que vendrías a Nápoles. El pastor dirá, te lo dije. Agenda en mano, porque yo te prometo, tú me prometes, David, ¿qué nos prometemos? Aquí no sale nada. ¿Amén? Es lo mismo, ¿quiero cambiar? ¿Desde dónde? ¿Cómo vas a empezar? ¿Cómo lo harás? ¿Cómo será? Escribe, crea, programa. Pero está el Espíritu Santo te guiará a programar. Dios es verdaderamente un Dios perfectamente organizado. Tanto es así que cuando envió a Jesús, llamó a esto su gran plan divino de salvación, conocido como el plan de salvación. Amén. Dios hizo un plan para enviar a Jesús, hace un plan para tu vida. Número 5, desarrollo económico. Haciendo guerra y batalla, él empezó a tener más economía y supo gestionar la economía. Ustedes saben que cuando había una guerra, uno tomaba los despojos de la guerra, los soldados eran ricos. ¿Quién sabía que los soldados eran ricos? Porque ellos eran los primeros en tomar los despojos de guerra. Así que el doble iba al rey, ellos llevaban cosas porque ese era su pago por haber arriesgado su vida en la guerra y luego iban a las arcas del gobierno. David todo lo que tomaba lo guardaba y le dijo a su hijo, cuando construyas el templo mi parte no va para mí, va para él. Este es un corazón conforme al corazón de Dios. Yo no gano las batallas para mí, yo gano para honrar al rey. Esa es la gran diferencia. Yo no gano las batallas para mí, yo gano para honrar al rey. Ok, ¿podrían hacer una canción? Luego está la otra cosa que hizo, que fue la expansión territorial, porque empezó a conquistar en todas partes, porque cuando estás organizado, conquistas. Digan, cuando me organizo, conquisto. Y la última cosa que hizo fue codificar la ley. La ley de Moisés ya existía, pero él empezó a pedirle a la gente que interpretara bien la ley sin cambiarla. Amén. Ahora llegamos al más grande reformador del mundo. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Jesús vino para cambiarlo todo? Jesús también vino a reformar profundamente porque Dios ya había establecido las bases fundamentales. Lo primero y más importante que Jesús cambia es la reforma completa de la adoración a Dios. Di adoración conmigo. La gente iba a los templos a adorar. Adoraban a quienes no eran de Dios delante de imágenes. Y Él llega y dice, así no es como se debe adorar. La palabra adorare significa amor, acercamiento, transposición. ¿Transposición? En pocas palabras, transporte hacia algo o alguien. Y Jesús dice, llegará el tiempo, ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. De hecho, tales adoradores busca el Padre. Dios es espíritu. Y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Así que basta de ídolos, basta de imágenes, basta de cosas. Pero pastor, nosotros vamos a la iglesia, pero no venimos aquí para adorar. Nosotros adoramos aquí, pero también adoramos en casa. Adoramos en el baño, adoramos mientras estamos corriendo por la mañana, adoramos donde sea que estemos, estamos en el coche y estamos adorando a Dios porque nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo. Su presencia en nosotros podemos adorarlo en todas partes. Amén. Pero me voy a Lourdes, lo siento, podrías quedarte aquí gratis. Sin ningún peligro. La otra cosa que hizo fue enseñar acerca de la ley y los profetas. Mira este pasaje que quiero leer contigo. Mateo 5, 17 a 20. No penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Decí cómo es. Cumplir, entonces él dijo, no quiero cambiar la ley, no quiero cambiarla, quiero ayudaros a comprenderla, a llevarla a cumplimiento. De hecho, os digo en verdad que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni una sola letra, ni una sola coma de la ley pasará. Es decir, hasta que no termine el mundo, lo que Dios ha dicho permanece dicho, solo con pequeños ajustes. Amén. Por lo tanto, quien quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe así a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien los practique y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos.
Esta idea de que estamos bajo la gracia y que el Antiguo Testamento ya no cuenta es una mentira desmentida por el Evangelio de Mateo. No lo digo yo solo repito como un loro. Amén. La otra cosa que hizo Jesús fue la reforma de los sacrificios, porque Él dijo, yo soy el sacrificio. Yo muero por ustedes y ya no tendrán que ofrecer más animales, nada. Yo muero una vez y para siempre, digan, una vez y para siempre. Y ahora ustedes pueden vivir no de sacrificios, sino de misericordia. Mira lo que dice, aprendan de mí lo que significa, quiero misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Él dijo, el sacrificio de hoy, ya que yo ya he muerto por ustedes, por sus pecados, es solo que usen misericordia hacia los pecadores. Digan, ¿cómo es hacia los pecadores? Gente que está lejos de Dios, gente problemática, gente a la que querrían golpear. Y Dios dice, ámalos porque la manera de cambiarlos no es golpearlos, es amarlos. Amén. Sé que es difícil. Y luego Jesús incluyó a toda la gente que estaba en los márgenes. Quien estaba enfermo no podía entrar al templo, quien era ciego no podía hacer los sacrificios. Y Jesús incluyó a todos diciendo, no importa la apariencia, yo miro el corazón. Amén. Y Él dice, el Hijo del Hombre ha venido para buscar a quien estaba perdido, sea quien sea. Y así Jesús hace una reforma completa, total, y nos enseña que el amor por Dios, el amor que viene de Dios, es lo que cambia todas las cosas. Amén. Él enseñó la compasión. Digan conmigo compasión. Y dijo así, este es el único mandamiento en el que quiero que se concentren. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mandamiento más grande. El segundo, semejante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Él dijo, todo eso es cierto, pero si te concentras en estos dos, cumplirás también todos los demás. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque si yo amo a Dios con todo mi corazón, nadie me dirá esto está bien o está mal. Yo amo a Dios y por amor a Dios camino de manera correcta. Y luego dice, después de esto trata de amar a tu prójimo como te amas a ti mismo, no como sabes que nosotros nos defendemos a nosotros y culpamos a los demás, como te amas a ti. Antes de hablar mal de alguien, pregúntate, ¿me gustaría que hablaran así de mí? Antes de condenar a alguien, pregúntate, ¿a mí me gustaría? Antes de decir algo, pregúntate, ¿a mí me gustaría? Si fuera así, dirías, sí. Ahora para concluir. He dicho todo esto para decir lo que debemos hacer nosotros. ¿Cuáles son las reformas que debemos llevar a cabo hoy? ¿Qué es? ¿Dónde es que la iglesia de Jesús en el mundo, en Italia, en Europa, se ha alejado de Dios? ¿Y a dónde debemos volver para poder estar listos para el mayor avivamiento que vendrá sobre la tierra? Díganme cuáles son. Miren, Segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, ora, busca mi rostro. Vamos allí. Eres mi pueblo. ¿A quién va dirigido este pasaje? ¿A los que no creen en Dios o a los que creen en Dios? Bien, entonces este pasaje habla de mí. Pon la manita aquí para mí. Eres tú, que eres el pueblo de Dios, sobre el cual es invocado el nombre de Dios. Te humillas. Yo soy, no eres nadie. Señor, tú eres todo. Ora, digan cómo ora. Debemos volver a la oración. Hice una transmisión en vivo con CARES, que son los que se están ocupando de toda la parte sanitaria de nuestra iglesia, médicos, personal sanitario, etcétera, etcétera, enfermeros. Le mostré un video que luego pondré ahí para todos, quizás se los muestre a ustedes, de un médico completamente no creyente que empezó a estudiar el cerebro. Obviamente es un médico especialista en esto, no era cirujano, y empezó a tomar fotos y hacer resonancias del cerebro mientras la gente meditaba, budistas, todas las religiones. Y luego llegó al pueblo de Dios mientras ora y vio que como un músculo el prelóbulo frontal crece. Este crecimiento es una señal clara de la actividad cerebral durante la oración, fortaleciendo así la conexión espiritual y mental. ¿Saben que el prelóbulo frontal es exactamente lo que nos ayuda a tomar decisiones? Es decir, eso que te impulsa. ¿Sabes cuando alguien dice, yo nunca tomo decisiones? Digo que hago, pero luego no hago. Rezo, pero luego no rezo. Hago cosas por otros, pero luego no hago. Voy, pero luego no voy. ¿Conocen a estas personas? Dice que quien reza
Rezar hace que crezca el prelóbulo frontal y permite decidir con mucha más rapidez que cualquier otra persona. Esto significa que si eres una persona que sufre al tomar decisiones, hoy eres verde y mañana eres amarillo. Si empiezas a rezar, comenzarás a tomar decisiones importantes en tu vida. Maravilloso. Y este médico, además de haberse convertido, dijo: yo empezaré a rezar porque nunca he rezado, ahora rezo. Se volvió creyente. Y esto es importante porque hizo resonancias mientras alguien rezaba en lenguas y vio cómo el cerebro, cuando estás rezando, responde. Dijo que con la meditación no responde, con los distintos mantras no responde, pero cuando estás diciendo: Señor Jesús, esta cosa está lista, trabaja, crece, se multiplica. Es decir, quien está en Dios logra tomar decisiones más firmes. Se ora, mi pueblo ora, digan cómo ora. Busca mi rostro, estoy hablando de oración, se convierte de sus malos caminos. ¿Quién? Su pueblo, no los de afuera. Dios está hablando de una conversión de su pueblo. Dice: yo escucharé desde el cielo, yo perdonaré sus pecados. Y no dice sanaré a tu familia, dice sanaré a tu país. Es decir, la sanidad de Italia, la sanidad de Milán, que hoy es como el lejano oeste, depende de un pueblo que se humilla, que ora, depende de un pueblo que busca el rostro de Dios. Y Dios dice: si tú haces esto, pueblo de Dios, ¿a quién le está dando la responsabilidad? Cambio tu país, cambio tu ciudad, cambio tu nación, si así lo haces. Amén. Debemos volver, miremos lo que debemos devolver a Dios con todo nuestro corazón. 1, dime cómo es. La primera reforma que debemos hacer es volver a Dios con todo nuestro corazón. Dime cómo es, con todo nuestro corazón. Dilo una vez más, con todo tu corazón. Dijo Jesús que lo amáramos con todo tu corazón, es decir, con todo lo que tienes. Todas las demás cosas son bellas, son buenas, son interesantes, pero tu corazón, el centro de tu vida, debe estar en Dios. Amén. Pero para mí todavía no ha caído nada del cielo. Es una decisión. Comience a orar hoy para que su lóbulo frontal funcione y usted pueda tomar esta decisión. Amén. La decisión de decidir. En segundo lugar, volviendo a la predicación de la fe, dime cómo es fe. Porque en la iglesia no queremos aprender solo lo que dice la mente, aunque eso es bueno, sino que queremos aprender fe. Y díganme una cosa, debemos darle una oportunidad a la palabra de Dios, porque hay gente que lee una vez la Biblia y dice: ok, no pasó nada, Dios no existe. ¿Saben que para hacer ejercicio, para tener los músculos bien formados y grandes, no es de la noche a la mañana? Vi a un tipo súper musculoso de esos que hacen culturismo, que dijo que para tener realmente se necesitan 4 o 5 años para formar los músculos. Entonces no es que vas hoy al gimnasio, haces un día, te miras al espejo y dices: bueno, no es de la noche a la mañana, no ha crecido. Tú piensas: voy hoy, mañana me despierto Schwarzenegger. Quizás tienes que comer bien, proteína, huevos, nada de azúcar. ¿Y cuántas veces tienes que hacer ese ejercicio? ¿Cuántas veces? No es que te rindes el primer día, ¿sí o no? ¿No? En cambio con Dios, Dios dice una cosa en la Biblia y tú dices: basta, no existe. Démosle una oportunidad un poco más grande a Dios. Mantente firme en tu fe. Sigue creyendo en lo que Dios dice. Quédate ahí todos los días. Todos los días. Hoy no veo, pero todavía creo. Eso se llama fe. Hoy no veo, pero Él me ha dicho que es así. Dios ha dicho que es así. Entonces será así. Si Dios ha dicho que es así, será así. Mantente firme ahí y verás que los resultados sobrenaturales llegarán. Amén. En cambio, una vez, no es una vez, le estás dando más oportunidades a un medicamento que a Dios. ¿Quién ha tenido fiebre alguna vez? Has tomado la medicina, la tachipirina, y al día siguiente vuelves a tener fiebre. ¿Qué dices? Total, nunca funciona, la tomo igual. ¿Es así como haces? No, la vuelves a tomar. ¿Y si no funciona? Y si no funciona, pasas al antibiótico. Y si no funciona, sigues con el antibiótico. Hablo con gente que dice: llevo 30 días tomando antibióticos. ¿Por qué no dijiste: no funciona, me voy? Porque así hacemos nosotros con Dios. Una vez lees la Biblia, una vez dices: no funciona. La Biblia habla de fidelidad, de permanecer firmes en su palabra. Le estás dando más oportunidades a la medicina que a Dios. Le estás dando más oportunidades al gimnasio que a Dios.
porque uno dice, no, hay que continuar. Así que continuáis, debéis continuar firmes en la fe. Amén. Predicar la fe, hablar de la fe, el entorno donde estás es importante. Dime cómo es el ambiente. Y entonces dejen de comparar la fe de una persona con la de otra, porque hay gente que piensa que la fe solo es hacer caminar a los paralíticos y tener milagros financieros. No tiene nada que ver con eso. Mira a Abraham. ¿En qué medida Abraham necesitaba tener fe? ¿Alguna vez has visto a Abraham imponer las manos sobre alguien y sanar a alguien? Abraham tuvo que tener fe para ser obediente. Pasemos a su hijo. Dios dice, así como estuve con Abraham, estoy con Isaac. Isaac tuvo fe para ser obediente. No, Isaac tuvo que tener fe para ser paciente. Era diferente a la fe de su padre. ¿Y su hijo Jacob? ¿Tuvo que ser paciente, obediente? No, Jacob tuvo fe para generar economías y recursos. Y así durante toda su vida usó la fe para la economía y los recursos. Entonces llegamos a José, que no fue ni obediente, ni paciente, ni generó economía y recursos. Tuvo fe para sobrevivir, solo para sobrevivir. Lo único que Dios le pedía era fe para sobrevivir. Dios da una medida de fe a cada uno de nosotros, de acuerdo con el llamado que tenemos. Y a veces estás ahí pensando que la fe es solo orar por los enfermos. No. Muéstrenme un pasaje en la Biblia donde el apóstol Juan haya sanado a un enfermo. Nunca. Cuando estaban en la puerta hermosa, quien sanó fue Pedro. No hay un relato bíblico donde haya hecho milagros y sin embargo escribió un libro maravilloso en la Biblia. Y sin embargo, la historia cuenta que fue arrojado dentro de una olla de aceite hirviendo y sobrevivió. Así que deja de comparar tu fe con la de los demás y usa la fe para lo que Dios te está llamando a hacer. Hay personas que harán una revolución. Hay personas que abrirán iglesias. Hay personas que deben tener fe para el mundo del arte. Hay personas que deben entrar en la política. Cada uno debe tener fe en la medida que Dios le ha dado y hacerla crecer allí donde Él te ha llamado a estar. Amén. Hay varios niveles de fe. Tú debes entrar en el tuyo. Luego volver a la visión misionera de la iglesia. ¿Alguien ha visto alguna vez al apóstol Pablo diciendo, he predicado y 5,000 se han convertido en la iglesia más grande de este tiempo? Ellos no medían iglesias ni números. La revolución que queremos hacer es la reforma y dejar de contar números. Nosotros debemos contar lugares. Pablo decía, yo voy donde el evangelio nunca ha sido predicado. En vez de decir, 1,000, 5,000, 200, 300, yo debo decir, ¿cuántas ciudades en Italia no han escuchado aún un evangelio vivo? Y dicen, más de 5,610 ciudades, más de 100,000 habitantes, pero en total 5,000 pueblos donde no hay nadie. Nadie ha predicado el evangelio. Así que en vez de contar los números, digamos, ¿a dónde debemos ir todavía para llenar nuestra ciudad y nuestra nación con la palabra de Dios? Porque Pablo plantaba a 2 personas y se iba. ¿Cómo que 2? Él dejaba a 2 y después de algunos años eran 2,000, 3,000, 10,000. Solo tenemos que plantar pequeñas semillas y luego es Dios quien las hace crecer. Amén. Recibí una palabra de un profeta mientras estaba en Roma el otro día. Con Cindy Jacobs, ella se llama Sharon Stone, pero no tiene nada que ver con la Sharon Stone. Es pequeñita así, o sea, es solo el nombre. Y dijo, Pastor Rosario, veo que Dios los llama a plantar pequeñas luces en todas las naciones. Habrá grandes luces y pequeñas luces, y ustedes están plantando pequeñas luces. Y yo dije, somos nosotros, estamos plantando una bandera, no importa, tal vez irá una pareja a predicar el evangelio, pero esa pareja luego transformará, amén. Estuvimos en Rusia y nos contaron la historia de este pastor que tuvo la visión de un tren que pasaba por la Transiberiana. Una persona dijo, oyó el tren, un empresario, y él desafió a la gente de su iglesia, sin dinero, sin saber ruso, a ir en ese tren, y ellos bajaban en parejas, sin dinero, sin saber ruso, en el peor periodo de Rusia, para predicar el evangelio. Hoy las iglesias más grandes de Rusia se llaman World of Life. 2 personas, parejas que bajaban sin dinero, sin saber el idioma, diciendo, Cristo en mí, esperanza de gloria. Y allí hay iglesias de 300, de 500, de 600, yo los he conocido. Hoy todos son ancianitos que hablan ruso y dicen, nosotros estábamos en el plan de Dios porque se necesita la locura del evangelio para transformar las naciones.
Amén. Debemos volver a la iglesia. Es una iglesia misionera. Es una iglesia que va, que abre, que crea. Estamos terminando. Volver a la santidad. Basta con los escándalos. El pastor ha traicionado. El fulanito se fue con aquel. Aquel se escapó. Esta gente no conoce a Dios. Necesita convertirse. Debemos dejar de decir, sí, todo está bien. No, debemos ser radicales. Tienes que pedirle a alguien, mira mi vida. El otro día hice esto. Un pastor amigo mío me dijo, amiga, mírame, porque tenía miedo. Dice, yo miro alrededor y digo, ¿quién está de pie alrededor para no caer? Dijo, vigilemos unos a otros. Si vemos que estamos haciendo algo mal, hablemos. Si tú ves que miro a otra mujer cuando mi esposa no está, dímelo. Ayudémonos a mantenernos firmes. Pidamos a la gente, ayúdame. Nadie se mantiene en pie solo. Pide ayuda. Vigilemos unos a otros. Escuchemos a las personas que están en nuestra vida. Amén. Porque el mundo hoy es terrible. Necesitamos ayuda. Así que volver a la fe radical es mi punto número 5. Dios ha dicho, Dios es, muero por esto. Sí, volver a la oración y a la palabra de Dios. Chicos, si mi pueblo ora, no puedes tener una vida con Dios sin tiempo con Dios. Sé que parece absurdo, pero a veces no tengo ganas. Incluso yo a veces no tengo ganas, pero no tengo ganas. A veces me despierto muy temprano para hacer esto porque todo mi día está lleno. A veces no tengo ganas de despertarme a las 6 para orar, pero igual me despierto porque no lo hago por ganas, lo hago por un compromiso con Dios. No puedo tener un compromiso con mi trabajo más grande que un compromiso con Dios. Pero entonces me siento obligado. ¿A quién le importa? Es decir, en la vida hacemos muchas cosas porque nos sentimos obligados, ¿verdad? Siempre tienes ganas de ir al gimnasio diciendo, qué bien, hoy tengo que correr 10 kilómetros y encima tengo al entrenador personal que me hace sufrir. O sea, tienes ganas de ir, pero igual vas y después hasta eres feliz. Número 7, volver a ocupar los puestos más importantes en las decisiones de nuestra nación. Este movimiento creado hace muchos años se llama las 7 montañas. ¿Quién ha oído hablar de esto alguna vez? Las 7 montañas. Donde el pueblo de Dios dice, nos hemos olvidado de la política y hoy la gente que está en la política decide todo lo contrario a lo que nosotros creemos. Nos hemos desentendido de la economía y en la economía ellos hoy hacen lo que quieren. Hemos dicho, bueno, la educación háganla ustedes y hoy educan a nuestros hijos exactamente de la manera en que no queremos que los eduquen. Debemos volver a tomar posesión de los lugares en la sociedad donde nosotros decidimos. Chicos, estudien, sean los mejores en su universidad, los mejores abogados, los mejores en todo lo que hagan para decidir con principios. Amén. Miren cuáles son las 7 montañas. El gobierno, la iglesia, la educación, los medios, la economía, el arte, la cultura y la familia. Como cristianos, hemos delegado demasiado. Ahora es el momento de retomar el control de las 7 montañas y decir, sí, yo quiero poder decidir prepararme. Hemos creado este movimiento, esta escuela también de política con nuestros jóvenes para enseñarles que el gobierno debe ser un gobierno, eso sí, con gente que ama a Dios, no con gente que dice yo amo a Dios, 20 amantes. Vemos a nuestros gobernantes incluso con el rosario, la Virgen, pero luego vas a ver su vida y tiene 25 amantes. Eso no es cristianismo, nosotros debemos posicionarnos. El cristiano es fantástico porque Cristo dentro de nosotros es una fuerza sobrenatural. Solo que nosotros pensamos, yo no soy nadie, yo no valgo nada, yo no puedo. Dejemos de lado este maldito complejo de inferioridad. Cristo en nosotros, dice la Biblia, es la esperanza.